Imagínense de repente usted que agarre un grano de frijol, que lo haya puesto en agua durante 15 días, que ya está a punto de podrirse, tido la mitad. ¿Sí sabe que el frijol cuando usted lo siembra la mitad no da? Tiene que estar la semilla completa. Si usted la parte de la mitad no fructifica. ¿Sí sabía eso? Imagínense ahora, compárelo a la palabra de Dios. ¿Ya? Compárelo a la palabra de Dios. Usted compare un grano de frijol partido por la mitad y siémbralo. Yo lo invito para que usted siembre en una maceta por ahí. Usted, una jardinera, usted siembre un granito de frijol a la mitad. No le va a dar fruto. ¿Por qué razón? Porque está a la mitad. No está el grano completo. Eso es en primer lugar. Necesita sembrar el grano completo. Si en el reino de Dios usted le enseñan que Dios mata, que Dios enferma, que Dios lo tiene en esa situación, que aquello que le vino hace muchos años o aquello que pasó recientemente, aquel daño que pasó con algún familiar, aquella circunstancia difícil, es que Dios se la mandó, entonces esa semilla está partida a la mitad y no va a dar fruto. Por eso se está muriendo el pueblo de Dios. Ahora imagínense con una muy buena semilla, con un muy buen terreno y perseverando ese terreno para que dé fruto al 100%, obviamente que va a dar fruto al 100%. Entonces, ¿por qué no nos había funcionado la palabra de Dios? Porque se nos enseñaba que Dios nos tenía en esas circunstancias. Obviamente esa semilla no es buena. Por eso es muy importante la parábola del sembrador. Ok, fíjense, Jesús lo vuelve a reiterar otra vez. Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Fíjense, como que no la entendieron los discípulos esa parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan ni les sean perdonados los pecados. Fíjense bien, si usted se queda leyendo Reina Valera 60 y solamente lee la historia de Marcos, ¿qué cree que va a pasar? Usted va a creer que Dios no quiere que la gente oiga el evangelio, porque así lo dice ahí, ¿verdad? ¿Por qué a ellos no se les enseña por parábolas? Para que no entiendan, dijo Jesús. ¿Será correcto esa interpretación? ¿Ustedes creen que Jesús no quería que la gente entendiera o que creyera el evangelio para que se convirtiera? Fíjese, léalo otra vez. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él le preguntaron sobre la parábola. Y Jesús les dijo, versículo 11: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Viendo vean y no perciban. ¿Ustedes creen que Cristo quiere que vean y no perciban? Ahí les va. Y luego dice: y oyendo oigan y no entiendan. Imagínense, un Dios que quiere que oigan pero que no entiendan. Está feo, ¿verdad? Está feo ese Dios. Ok, aquí hay un problema de traducción. Oigan y no entiendan, para que no se conviertan. ¿Usted cree que Dios no quiere que se convierta la gente? Claro. Y les sean perdonados sus pecados. ¿Usted cree que Dios no quiere que les sean perdonados los pecados a la humanidad? Claro. Pero aparentemente en esa frase Jesús dijo que aparentemente no quería que le fueran perdonados los pecados. Entonces fíjese bien, cuando leemos esta misma historia que viene en Isaías capítulo 6, versículo del 9 al 10, ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús? Citando o haciendo referencia a una cita del Viejo Testamento. Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10. Y dijo Dios por medio del profeta Isaías: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y esa cita bíblica la estaba mencionando nuestro Señor Jesús en Marcos capítulo 4. Pero fíjense bien, se lo voy a leer en otra traducción, que es la Biblia Latinoamericana 95, para que usted entienda que Dios no quiso decir eso.
Dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oigan bien y no entiendan. ¿Ustedes creen que Dios quiere que usted escuche la palabra y no la entienda? Claro que no es así. Por eso lo vamos a leer en otra traducción para que usted lo capte bien. Fíjense en la Biblia Latinoamericana 95, que no la tenemos en la pantalla, pero dice, Él me dijo, ve y dile a este pueblo, por más que ustedes escuchen, no entenderán. Y luego dice, por más que ustedes miren, nunca ven. Luego dice la Dios habla hoy, por más que escuchen, no entenderán, y por más que miren, no comprenderán. Luego dice la Septuaginta, una traducción que se llama Septuaginta, con oídos oiréis y no entenderéis, y mirando, dice mirando, miraréis y no veréis. De repente se ve todo bien raro. ¿Cómo que Dios dice que el pueblo va a oír y no va a entender? ¿Cómo está eso? ¿Y por qué dijo Jesús que a ellos les hablaba por parábolas a la gente? Y a sus discípulos les hablaba directo, y a las demás personas por parábolas para que no entendieran. ¿Será correcto eso? Bueno, vamos a ver ahora lo que dice Mateo capítulo 13, para que usted capte realmente el mensaje esencial de lo que Dios quiso dar a entender y que Jesús repitió en Mateo 13. Fíjense bien. ¿Ya captaron la diferencia? Marcos capítulo 4, lo voy a volver a leer solamente para que usted note la diferencia. Marcos capítulo 4 dice, y Jesús les dijo, versículo 11, a vosotros le es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban. Fíjense lo que dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Aparentemente las parábolas eran para que ellos oyeran y no entendieran. Pero vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 13. Mateo 13:13 dice así, pero eso les habló por parábolas. Fíjense, por eso les hablo por parábolas, dijo Jesús. Fíjense, ¿por qué les habla por parábolas? Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Se dan cuenta para qué son las parábolas? Allá en Marcos decía que les hablaba por parábolas para que no entendieran. ¿Estamos de acuerdo? Porque viendo no ven y oyendo no entienden. Dijo que Jesús que les habla por parábolas. Pero aquí fíjense cómo cambia la historia. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Es todo lo contrario. Es decir, ¿por qué les hablaba Jesús por parábolas? Porque la gente no podía captar los principios del reino cuando les hablaba directamente. O sea, Él no les podía decir, mira, la semilla, yo soy el que les doy la semilla, es la palabra de Dios, se siembra en ustedes y da fruto al 100% para que ustedes vean manifestado el poder de Dios aquí en la tierra. Cristo no les podía hablar así porque la gente no le entendía esas situaciones, esas cosas del reino. Pero a sus discípulos sí le entendían, y a las demás personas le hablaba por parábolas. ¿Qué significa por parábolas? Es decir, le decía, mira, esta manzanita, más esta pera, más esta... Les hablaba con cosas naturales para que entendieran el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense bien, Mateo 13:13, por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven. Fíjense, ¿para qué son las parábolas? Para que la gente vea. Dice, y oyendo no oyen ni entienden, por eso les habla por parábolas, porque con las parábolas, hablándole de una semilla, el pueblo de aquella época le iban a entender a Jesús cómo funcionaba el reino. Por eso les hablaba por parábolas. ¿Estamos de acuerdo? 14, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que leímos ahorita en el capítulo 6, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ahora sí ya captan el asunto. ¿Por qué el pueblo no entiende? ¿Por qué el pueblo viendo no ve y oyendo no entiende? Porque el corazón de ellos, ¿qué? Engrosado. ¿Qué significa? Que el corazón de ellos lo cierran y no quieren escuchar la palabra de Dios. Por eso no entienden. Por eso Jesús les habla por parábolas, sencillito, para que ellos pudieran entender el reino de Dios, cómo operaba el reino de Dios, cómo operaba la fe.
De oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, fíjense. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. No es que Dios les haya cerrado los oídos o los ojos para que no vean. Al contrario, es porque ellos engrosaron su corazón, cerraron su corazón. Eso significa para no oír los principios del reino. Y ellos mismos, dicen, no entienden y ellos mismos no se convierten. Es lo que dijo Jesús ahí. No porque Dios no quiere que no se conviertan, ¿sí me explico? Luego dice el 16, para reafirmar esto, dijo Jesús, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Fíjense lo que le dijo él. Bienaventurados son sus ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Entonces Jesús o Dios lo que quiere es que la gente no cierre su corazón a no oír la palabra. Engrosar su corazón significa cerrar tu corazón y decir, no me interesa nada de Cristo, me voy, sigo adelante, y no me hablen del reino de Dios que es Jesucristo aquí en la tierra. Cuando Él estuvo ya 33 años y ahorita el reino está aquí en la tierra por medio de los que creemos en Jesús, que somos el cuerpo de Cristo. Fíjese bien. Ahora sí nos regresamos a Marcos capítulo 4 para seguir con la parábola. Marcos capítulo 4, versículo 14, versículo 13. Marcos capítulo 4, versículo 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Dijo Jesús. Fíjense bien, si no entienden esa mínima parábola del sembrar, de entender que la semilla, la palabra es una semilla, y de que nosotros somos terrenos donde debe dar fruto esa semilla y debe crecer, ¿cómo entenderemos las demás parábolas? Esta se podría decir que es la parábola de parábolas que dijo Jesús. Porque a raíz de esta parábola, que viene siendo la más importante, entendemos el principio de sembrar. ¿En quién? En nosotros la palabra. O en decir, bueno, yo tengo que ir miércoles y domingo porque tengo que escuchar la palabra, porque se siembra la semilla, y porque esa semilla de lo que yo voy a oír en esa noche, en ese día, va a dar fruto en un momento dado. Me explico, le va a funcionar a usted la palabra. Le va a funcionar ¿para qué? Para todas las áreas de su vida. Cuando entendemos que debemos, el principio de sembrar, ¿en qué? En cada uno de nosotros la palabra de Dios. Y luego fíjese bien, versículo 14, y luego dice, el sembrador, ya les explica Jesús, es el que siembra ¿qué? La palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Fíjense. ¿Cómo quita Satanás la palabra que siembra en tus corazones? Jesús, por medio de alguien que les está predicando. ¿Cómo viene Satanás y te puede robar la palabra? Hay muchas circunstancias que nos puede robar la palabra. Primero, venir con no dispuestos o a cerrar nuestro corazón a no oír, a no entender. Segundo, puede ser que cuando escuchemos la palabra la creamos, pero también, ¿de qué manera me la puede robar Satanás? Cuando no la pongo por obra, no la practico, no pongo en acción lo que yo escuché. También me la puede robar esa semilla el diablo. Y luego dice, estos fueron los de junto al camino. ¿Qué significa junto al camino? Que la palabra solamente llegó en la superficie, estamos de acuerdo, ¿verdad? Que no tuvo profundidad de tierra, ¿estamos de acuerdo? Esos son los de junto al camino. No hubo profundidad de tierra. No hubo profundidad de tierra, por lo tanto usted la escuchó, la recibió, ok, muy bien, pero sin embargo algo hizo que no fructificara y que no siguiera. Luego dice, asimismo estos fueron, el 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo,
pero no tienen raíz en sí. Este es otro tipo, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Dice, bueno, es que yo oí la palabra de prosperidad y yo creí por un milagro financiero, yo creí por un trabajo mejor, yo creí por esto, pero el diablo me vino a meter una idea de que no iba a poder. El diablo me vino a meter una idea de que a lo mejor mañana no iba a tener para comer. El diablo me metió una idea, a lo mejor, esa es la persecución, para que usted me entienda. Persecución por causa de la palabra, y luego viene también la tribulación. Hay dos cosas. La tribulación es que el diablo le mete una idea y lo esté tribulando usted con que a lo mejor no va a tener que comer mañana, no va a tener trabajo, no le va a funcionar la palabra, a lo mejor nunca lo van a llamar de la empresa. Esa es la tribulación. La persecución por causa de la palabra es que alguien le va a decir, mira, lo que te están diciendo ahí es una mentira, no funciona. O puede ser inclusive no nada más alguien de tu trabajo o un amigo, puede ser tu propia familia, que te digan, la palabra no te está funcionando. A ver, ¿dónde está lo que has creído? ¿Dónde está eso que te han dicho de arriba? A ver, ¿dónde está? Ahí no nos esperamos a recibir la cosecha. No nos esperamos a recibir la cosecha porque la gente nos está juzgando de que no nos está funcionando. No funciona, ¿por qué? Porque quería esa persona que funcionara en una semana o en un mes, cuando a lo mejor era en un mes con una semana cuando íbamos a recibir las cosas. Y vino la persecución porque te dijeron, ¿sabes qué? Pues salte de ahí, no te va a funcionar, no es cierto que funciona. ¿Y qué hace la persona? Pues ya me siento presionado por mi familia. Sí es cierto, porque de repente me dijeron que a lo mejor iba a conseguir un trabajo de ya y a lo no lo conseguí, mi familia me presionó y ya no voy, porque no funciona. Esa es la persecución por causa de la palabra, puede ser eso. Y la tribulación es cuando nosotros directamente, el diablo nos mete una idea de que no nos va a funcionar. Nos está tribulando el diablo para decirnos que a lo mejor no vamos a pasar de aquí a fin de año, no vamos a subsistir una semana más, un mes más, o un año más, o no vamos a permanecer más tiempo aquí en la tierra. Esa es la tribulación. El diablo te va a decir que no se puede, pero yo te quiero decir que en Cristo Jesús todo se puede. Por eso dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que nos fortalece se llama Cristo Jesús. Ok, entonces estamos hablando de terrenos que por alguna cosa no les está funcionando. ¿Por qué? ¿Por qué no somos buenos terrenos? Porque estos dice que se sembraron en pedregales. Dice, cuando oyeron la palabra la recibieron con mucho gozo, o sea, se emocionaron tanto y lo creyeron tanto que les iba a funcionar las cosas, que se fueron plenamente convencidos a su casa que iba a funcionar. Pero, dice, no tienen raíz en sí. Fíjense dónde empieza el que no tengan raíz. Que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, ¿por qué corta duración? Porque quieren que les funcione de una semana a otra, cuando a lo mejor era un mes. No tienen duración, son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y dicen, ya no voy porque no me funcionó en el tiempo que yo quería. Luego fíjense el 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjense, estos son los que fueron sembrados, ¿dónde? En pedregales. Entre espinos. ¿Qué significan los espinos? Fíjense, eso es un simbolismo. ¿Qué significan los espinos? Son los afanes de este siglo. Yo le voy a poner un ejemplo. Una persona que vino a Cristo una vez, comenzó a creerle a Dios en el área financiera, empezó a Dios darle tanto trabajo que después tuvo trabajo hasta los domingos. Dejó el evangelio porque su trabajo eran los domingos. Tenía tanto trabajo que no podía cumplir con sus clientes porque hasta los domingos tenía que trabajar. Dejó de ir a la iglesia y de escuchar la palabra. Dejó de escuchar la palabra de Dios y fue absorbiéndolo tanto que al rato tenía tanto trabajo que nunca tenía tiempo para Dios ni para orar. Sí le estaba yendo bien económicamente, pero se alejó de la palabra. Y después, ¿qué creen que pasó? Comenzó a fallarle todas las cosas. Esos tantos clientes que tenía comenzaron a fallarle.
¿Por qué razón? Fíjese, el engaño de las riquezas, es decir, querer siempre tener más, o sea, es bueno tener, ¿no? Es bueno tener, porque Dios nos da todas las cosas en abundancia. Él quiere que tengamos, que seamos ricos en todas las áreas, financiero también, pero nunca anteponer la riqueza al reino de Dios. Nunca decir, prefiero mejor trabajar a ir a escuchar la palabra, ir a adorar a Dios. Esos son los afanes y el amor a las riquezas. Por eso dice que fueron sembrados en espinos. Oyen la palabra, pero los afanes de este mundo o de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa, no les funciona. Luego vienen y dicen, bueno, es que ya no me está yendo tan bien como usted me prometió que me iba a ir bien. Pues sí, la Biblia dice que nos va a ir bien, pero siempre y cuando continuemos en el reino, no que nos salgamos por cuestiones de afanes, o que tengamos el primer lugar en las riquezas, diciendo, entre más trabajo, más ahorro, más tengo dinero, y dejo la palabra, que es el primer lugar en nuestras vidas, que es Cristo, y lo antepongo, pongo otra cosa en primer lugar, que es el afán, el trabajo o las riquezas. Esos son los tipos de terreno. Y luego, por último, el versículo 20. Dice así, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Otra vez, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Dice, los que oyen la palabra, fíjense, la oyen y ¿qué pasa? No nada más que la oyen, sino también la reciben. ¿Qué debe hacer usted cuando pone en práctica lo que escucha? Cuando escucha algo de la palabra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Recibirla. ¿Qué significa recibirla? Esto me aplica a mí, es para mi vida. Vamos a Mateo 13 y vamos a terminar. Mateo 13. Dice así. Versículo 23. Esta es otra característica para que usted le funcione lo que usted escucha, le funcione. Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, otra vez fíjense, está hablando de qué, de buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Oye y entiende la palabra. Allá que nos dijo que la oyen y qué, y la reciben, ¿verdad? Dice, ¿qué significa recibirla? Diciendo, esto es para mí, a mí me aplica, yo recibo ese beneficio como si fuera para mí. Ok. Que usted la reciba significa que la entienda, que usted la reciba significa que usted la crea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, luego, ese es el que oye, el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye, pero no nada más la oye, sino también la entiende. ¿Estamos de acuerdo? La entiende. Yo siempre les digo, escudriñen lo que yo les enseño para que entiendan. Porque también, ¿por qué deben de entender la palabra? Porque dice, bueno, este hermano dijo tantas cosas, pues que yo las recibí. Pero usted la recibió a lo mejor sin entenderlo, sin el pleno conocimiento de lo que se trataba, lo que iba a recibir. Por eso muchas personas se han desviado del camino de Dios, y por eso inclusive líderes se han desviado del camino de Dios. ¿Sí sabía? Porque el pueblo de Dios no entiende la palabra. ¿Por qué razón no la entiende? Porque bueno, si lo dijo el pastor, pues yo lo creo, la reciben sin entenderlo, sin entender lo que oyeron. Pero es que yo oí esa palabra que venía muy claro en la Biblia, yo la leí y así decía, y sí, bueno, la recibí porque ahí estaba escrito. Sí, usted la recibió sin entenderla. Por eso Jesús nos envía un requisito donde también usted no debe recibirla desde un principio. ¿Qué debe hacer? Primero entenderla. Si la entiende en este momento y le queda clara, pues recíbala. Pero es un requisito entenderlo. ¿Por qué razón? Porque si yo les hablo con un error, imagínense qué es lo que van a recibir. Si yo les hablo con un error, pónganse a pensar. Si yo les hablo de un error y usted dice, bueno, yo la recibo, pues estoy emocionado y la recibo. ¿Pero qué recibió? Un error, una mala semilla. Ya ni siquiera quebrada, ni usted recibe una mala semilla. Por eso la semilla es necesario que se entienda
la semilla de la palabra, que usted la entienda, ya que usted la comprende perfectamente, ya que la analizó en su Biblia, dice, ok, me coincide con la Biblia, con varias traducciones, está dentro del contexto, está claro, ok, la recibo, para que realmente dé un fruto como debe de darlo. ¿Por qué? Porque al rato es un error decir que usted debe creer, es un error de recibir todo lo que usted escucha del frente, es un error. ¿Por qué? Porque al rato hay muchas personas que están recibiendo malas semillas y al rato a la gente le están dando malos frutos. ¿Por qué? Porque nunca lo entendieron, nunca lo escudriñaron. Entonces debemos ponernos bien listos. Por último vamos a Lucas capítulo 8 y ya con eso terminamos. Lucas capítulo 8. Es muy importante que la entienda antes de recibirla. Jesús nos dijo que debemos de entenderla. Dice en el versículo 15, Lucas capítulo 8 versículo 15, hablando de la misma parábola del sembrador, dice, mas la que cayó en buena tierra, otra vez de qué está hablando, de buena tierra, ¿verdad? Estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto ¿con qué? Con perseverancia, ¿se da cuenta? O hay otro requisito, ¿qué dice? El de buena tierra es el que con corazón bueno y recto, no dice que la entienda, ni dice que la reciba, ¿verdad? Dice la retiene. ¿Qué significa retenerla? Que persevere esa palabra en su corazón, que no se desanime a la primera. Bueno, es que dijo el pastor que declarara un trabajo y no me hablaron en esta semana, pues yo creo que ya no me va a funcionar, bueno, ya desecho esa palabra. No la retuvieron la palabra, necesitamos retener la palabra. Retenerla significa que usted siga creyendo que ese trabajo ya es de usted, independientemente que no haya llegado la primera semana. Pero va a llegar la segunda, no llegó la segunda, va a llegar la tercera. Eso es retener la palabra. Pero además, ¿qué dice? Cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, pero la retienen y dan fruto con perseverancia. Es decir, cuando usted retiene la palabra, va a haber fruto perseverante. Va a haber fruto perseverante, pero además debe tener un corazón bueno y recto. Corazón bueno y recto. ¿Qué significa? ¿Amar a los demás? No. ¿Qué significa corazón bueno y recto? Vamos a Hebreos capítulo 3 y ya con eso terminamos. Hebreos 3. ¿Listos? Hebreos capítulo 3. ¿Qué significa corazón bueno y recto, hermano? Bueno, aquí viene. Versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, dice el apóstol Pablo, bueno, el autor de los Hebreos, ¿no? Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros, fíjense, corazón malo ¿de qué? ¿Y cuál es el corazón bueno entonces? De un creyente. ¿Estamos de acuerdo? El corazón malo lo identificó el apóstol Pablo hablando del pueblo de Israel, el corazón malo, como alguien que es un incrédulo. Que alguien que es un incrédulo. Ok. Entonces, fíjense, requisitos para que cuando la semilla dé fruto en su vida. Bueno, hermano, pues estamos hablando de fe. Bueno, la fe es para que las cosas del mundo espiritual se manifiesten en el mundo natural y me funcionen las cosas. Estamos de acuerdo en todas las áreas, ¿verdad? Ok. Pero ¿qué necesito primero? Que la semilla sea buena de que yo esté escuchando. ¿Cómo va a comprobar usted que la semilla es buena? En primer lugar, pues que no lo están condenando, no lo están atando, no lo están, es una semilla de libertad, del nuevo pacto, de gracia, que no se refiere a condenación a ley, que le están hablando que Dios es bueno, etcétera. De esa manera usted puede mostrar que una semilla es buena. Segundo, la semilla que usted esté recibiendo, fíjense, es una semilla que necesita ser preparada, como todo buen agricultor dice, bueno, es que la semilla, creo que hay lugares donde le ponen nutrientes antes de sembrarla. ¿Cómo usted va a nutrir esa semilla cuando usted haga lo que Jesús dijo, escudriñar las escrituras? Usted dice, bueno, voy a comprobar bíblicamente que lo que el pastor me dijo es verdad, y ya que yo lo demuestre, usted está viendo la calidad de la semilla, ¿ok? Debemos verificar la calidad de la semilla que vamos a sembrar, ¿sí o no? Y no por poner en tela de duda lo del pastor, al contrario, para que a usted le conste que lo que el pastor dice es real.
Y si no le consta que es real, entonces no la reciba. Por eso ha caído mucha gente en errores doctrinales, porque reciben todo. Véngase para acá porque viene del fulano ungido. Y ahí están muchos corderitos yéndose por un camino errado, como está sucediendo en Palabra de Fe ahora, ¿no? Bueno, eso fue extra. Fíjese bien, ¿por qué razón? Porque no cumplieron los requisitos de entender la palabra antes de recibirla. Yo soy muy sincero. Usted entienda primero cómo, escudriñando y comprobando que la semilla que pase por el proceso de ¿cómo se llama? De control de calidad, ¿me entiendes? ¿Cuál es el control de calidad? Que usted lo verifique, que en su Biblia le conste lo que se le está hablando. Control de calidad, que su Biblia lo registre lo que le estamos hablando y ya lleva un control de calidad la semilla. Segundo, después de que ya pasa el control de calidad, usted la recibe en su corazón. Ya que la entendió, la recibió. ¿Cómo la tiene que recibir? Con un corazón bueno y recto, es decir, creyendo que esa palabra le va a funcionar a usted. Pero con un corazón bueno y recto ya la recibió, entonces ahora tiene que comenzar a ser perseverante. Acuérdense que decía en Lucas capítulo 8, ¿verdad? Que tiene que dar fruto con perseverancia, ¿verdad? Y tiene que retenerla. ¿Qué significa retenerla? No dejarla ir inmediatamente que usted vea que no se manifestó en este mundo natural. Aquello que la palabra dice que es espiritual, pero que es una promesa que Dios ya le dio. ¿Me explico? Entonces, captó los requisitos. Primero, entenderla, recibirla y con corazón bueno y recto, retener esa palabra para que usted dé fruto con perseverancia. Son los requisitos para que le funcione la palabra de Dios y para que por medio, ya que usted la recibió, entonces viene la fe, y con esa fe usted puede mover las montañas, los obstáculos, las enfermedades, la pobreza y todo lo demás. Muy bien, vamos a ponernos de pie, dale gracias a Dios por su palabra. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu palabra funciona. ¿Cuántos pueden decir eso? Dígalo con sus propias palabras. Yo declaro, Señor, que tu palabra funciona. Yo declaro que tu palabra me da fruto abundante en todas las áreas de mi vida, para salvación, para sanidad, para prosperidad financiera, para larga vida, para señorear en esta tierra y para reinar como un rey en esta vida. En el nombre de Jesús, yo declaro tu palabra establecida en mi corazón, Señor, y yo declaro que pasa los filtros que debe de pasar para que dé fruto abundante. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que nos has prosperado, tu palabra dice que nos has sanado, tu palabra dice, Señor, que tú siempre provees en todas las cosas, que suples nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Tu palabra dice que eres un Dios que nunca falla, un Dios que siempre nos ha dado todas las cosas, un Dios dueño del oro y la plata, un Dios que ha enviado a Jesús para que por su llegada fuéramos sanados. Te doy gracias por toda la provisión que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús, yo decreto tu palabra de bendición. Fíjense bien, si algunos de ustedes ya declararon un trabajo en días anteriores, ya no lo vuelvan a declarar, ni lo vuelvan a recibir, porque eso es dañar el principio de fe. Ahora solamente dele gracias, dígale: te doy gracias, Señor, por ese trabajo que tú ya me diste en días pasados. Te doy gracias. Y yo declaro que la manifestación próxima, que el mundo espiritual comienza a trabajar a mi favor para su manifestación. Pero te doy gracias porque ya es mío. Te doy gracias por esos milagros financieros porque ya son míos. Te doy gracias, Señor, por la sanidad porque ya es mía. Yo te doy gracias por esa congregación de miles porque ya es mía, Señor. Yo te doy gracias por las finanzas para pagar un local de miles, de multitudes. Te doy gracias porque ya supliste con esas miles de sillas, Señor. Yo te doy gracias porque ya supliste para pagar los medios de comunicación, radio, televisión, etcétera. Te doy gracias, Señor. Gracias, gracias por esas cosas que ya me diste. Gracias por mi casa, Señor. Gracias porque en esta Navidad va a ser una Navidad feliz, Señor. Una Navidad próspera, Señor, con mi familia. Yo declaro que tendré abundancia en este tiempo. En el nombre de Jesús, yo declaro que tu palabra siempre me funciona. Amén. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por esos milagros financieros poderosos que se van a manifestar y que ya están listos para manifestarse en los próximos días
ya en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por las cosas que ya son mías, que ya me diste, en el nombre de Jesús.